Entonces, bueno, ahorita vamos hacia Centroamérica y desde Honduras eh, escucharemos a Regina Fonseca. Ella es coordinadora de incidencia política del Centro de Derechos de las Mujeres de Honduras y nos va a presentar el tema de vulneración de derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos en Centroamérica, el caso de Honduras. Regi, bienvenida, tiene la palabra. Gracias, gracias. Buenos días a todas, a todes, a todos. Realmente que el proceso chileno es muy esperanzador y es bueno en estos tiempos de tanta incertidumbre, pues tener esa esperanza que inyecta ese proceso, ¿no? En el caso de Honduras, pues contarles que no, bueno, pasa en Centroamérica en general, es una situación, estamos viviendo en varios de nuestros países situaciones complejas, complicadas, pero me voy a centrar en el caso de mi país, donde el año pasado, bueno, decir primero que Honduras es uno de los 6 países de América Latina y el Caribe que tiene absolutamente penalizado el aborto. Hubo un nuevo código penal que se empezó a construir desde el 2016 y que, bueno, las organizaciones de mujeres y feministas hicimos toda una lucha para intentar un cambio en ese código penal, un cambio que reconociera al menos las 3 circunstancias que es el estándar mínimo, el piso mínimo de garantía de derecho al aborto que reconocidos a nivel internacional. Entonces, no lo logramos. No lo logramos, sí logramos en aquel momento, pues, mucha población a favor, o sea, las encuestas muestran que la mayoría de la población de Honduras está a favor de la interrupción del embarazo en esas 3 circunstancias fundamentalmente, en otras no. O sea, estamos hablando de un país sumamente conservador, donde la penetración ideológica de las iglesias es enorme. Entonces, no se logró eso, pero continuamos articuladas y luchando. Pensando que no podíamos ir para atrás, o sea, que no era posible ir más atrás en eso. Y sin embargo, justo a 2 semanas de que el Senado en Argentina aprobara la interrupción del embarazo, en Honduras un diputado del oficialismo introduce una reforma a la Constitución para incluir en ella eh, el aborto. El aborto a nivel de la Constitución. Dentro de sus considerandos se hablan de todas estas cosas que ustedes han mencionado acá, por ejemplo, se sigue esta lógica de la familia, por ejemplo, o de este derecho preferente de los padres, se habla de una declaración sobre el genoma humano, hace una lectura arbitraria de la Convención Americana de los Derechos Humanos y basado en eso, pues los y las diputadas aprobaron esa reforma donde al artículo donde se menciona que se respeta el derecho a la vida, se incluye que el aborto está prohibido en todas sus formas, porque dentro de sus considerandos también mencionan que el que está por nacer es una persona humana y que tiene derechos. Entonces, en ese sentido, hicimos pues toda una movida, sabiendo que iba a ser complicado lograr algún cambio por ahí, pero hicimos toda una movida y sin embargo, los y las diputadas tuvieron previamente tuvimos una reunión con ellos y ellas, previamente a eso ellos se reunieron con
digamos, la representación de la iglesia evangélica en Honduras, que aquí es una confraternidad de iglesias evangélicas, y también con la iglesia católica, con la conferencia episcopal, y también con los grupos del Opus Dei en el país. Un poco para avalar esta reforma a la Constitución. Durante la discusión de esa reforma constitucional, estaban cometiendo una serie de arbitrariedades y violentaban realmente el espíritu del legislador, porque estaban usurpando poderes del soberano, en este caso del pueblo, al extralimitarse en esta propuesta de reforma constitucional. Entonces, eso lo planteamos en nuestra discusión con ellos, y sin embargo, ellos hicieron algunos cambios para evitar de alguna manera esta usurpación que ellos estaban haciendo a las funciones que tienen como diputados y diputadas, y sin embargo introdujeron, para resolverlo, según ellos, introdujeron también una reforma a otro artículo de la Constitución, que es el artículo que se refiere al matrimonio entre personas del mismo sexo. Quiero hacer una acotación aquí. Desde la década pasada hubo una reforma a la Constitución donde por primera vez la palabra mujer se menciona, y es para decir que Honduras solo reconoce el matrimonio entre un hombre y una mujer. Incluso las parejas del mismo sexo cuyos se han unido legalmente en otros países, en Honduras esas uniones no son reconocidas. Entonces, además de la reforma al artículo 67, donde incluyeron la penalización, la prohibición del aborto en la Constitución, agregaron también que para hacer un cambio a ese artículo y al artículo 112, que habla del matrimonio igual, que habla en contra del matrimonio igualitario, se requiere del 75% de los votos del Pleno del Congreso, del Pleno, o sea, no son del quórum que haya en las sesiones del Congreso, sino que del Pleno del Congreso el 75%. Entonces, solo para que tengan una idea, solo habían 2 artículos en la Constitución que requiere del 75% del voto, de los votos favorables del Pleno. Esto es el juicio político contra un presidente, y lo que tiene que ver con con territorios. Eran los únicos 2 artículos, ahora son 4, a partir de enero, al incluir el artículo que habla del derecho a la vida, donde se habla taxativamente del aborto en la Constitución, y el artículo 112 del matrimonio igualitario. Entonces, lo que hicieron con esto fue subir como, digamos, la tranca para poder hacer un cambio a una reforma constitucional. Pero quizá lo más grave de eso es también que el peso simbólico que tiene en el país para las personas, para la generación precisamente de estigma, el hecho de que en Honduras... Becky, disculpa, ¿sí? Te quedan 3 minutos. Ups. La generación de estigma que genera el hecho de que hayan puesto obstáculos tan grandes. Eso lo que hace es precisamente generar más estigma. Eso no va a reducir los niveles de abortos en el país. Van a continuar siendo abortos clandestinos, evidentemente, pero bueno, así estamos en Honduras. Quiero decir además que eso es posible en este país porque efectivamente la institucionalidad en Honduras está al servicio de las élites políticas y económicas. Es un país donde el modelo económico es de despojo, o sea, así como se despoja a las personas de nuestros derechos,
a las mujeres de nuestros cuerpos, también están despojando de territorios con unas otras medidas de concesionamiento de territorios, pero no solo el concesionamiento, sino que también territorios que van a tener sus propias leyes, su propio sistema de justicia, su propia forma de gobernanza. Sí, y también esto no sale de la generación espontánea, digamos, de la lucidez de los diputados y diputadas en Honduras. Esto es claramente esas alianzas que hay entre los grupos neoconservadores que viven en el país con estas élites políticas, más estos grupos transnacionales neoconservadores que son un engranaje en contra de los derechos a la vida, a la salud, a la libertad de las niñas, de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Lo dejo por aquí por ahora. Muchas gracias. Gracias, Regi. Gracias, Regi, por compartir el estado de la situación política, jurídica, legal allá en Honduras y que de alguna manera tiene una similitud con lo que ocurre en el resto de Centroamérica y la región latinoamericana. Nos vamos entonces